Bueno, estamos de vuelta a último bloque de Universidad Noticias. Vamos a ir a la información internacional, pero la vamos a analizar. Así es que es el turno de presentar a nuestro analista internacional, Santiago Prón, que ya lo tenemos aquí en el estudio. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, hoy vamos a tocar dos temas muy importantes que viene siendo parte de la agenda, y hoy vamos a tocar básicamente Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, el primero vinculado con la masacre, sobre todo específicamente una, porque hubo el fin de semana se registraron dos que dejó un saldo realmente de muertos importantes, pero hay que decir que uno está investigada por motivos racistas. Hablamos de la que se perpetró en el hipermercado en Texas, en El Paso. Es correcto, es así. Fueron dos grandes masacres. Por un lado se habla, obviamente, depende del estado, ¿no es cierto?, y de la persona que lo tome. Por un lado se habla de masacre y otro lado se habla atentado. Claro. Y ahí va a estar la calificación que vayan de acá en adelante para la persona que lo cometió. Claro, en el caso del que mencionábamos, el de Walmart, fue llevado adelante por Patrick Crusius, que tiene 21 años, que lo investigan si se trata de un caso de racismo, porque básicamente él aparentemente había hecho una publicación en una plataforma en la cual hay muchos mensajes racistas, y además cuando se produjo la detención decían los medios estadounidenses que había dicho que iba dispuesto a matar a cuanto mexicano pudiera. ¿Es así? Sí, es así. Diversos analistas hablan de que hay una correlación, ¿no es cierto?, de lo que va pasando. Hoy el principal tema, como por ejemplo, no sé, acá en Argentina puede ser la seguridad o la inflación, el principal tema en Estados Unidos es el tema de la inmigración. Y desde que ese tema ocupa la agenda, ¿no es cierto?, política, en el marco también de futuras elecciones, ha llevado a que un incremento de la violencia hacia los latinos, por ejemplo. La sociedad estadounidense es muy permeable. Se ha comprobado, por ejemplo, cuando empiezan a haber atentados en Europa, cometidos, por ejemplo, por el mundo musulmán, como se lo clasifica, empiezan los ataques de violencia hacia los inmigrantes musulmanes. Claro. Hay una correlación muy fuerte entre el tema de los atentados e inclusive el discurso presidencial oficial, sí, ¿no es cierto?, con el incremento de la violencia en el país. Bueno, vamos a ver lo que decía el canciller de México, porque ellos quieren iniciar una investigación. Ellos son los que, en definitiva, hablan de una especie de campaña contra los latinos y especialmente contra los mexicanos. Vamos a ver lo que decía entonces el canciller de México. México ve el racismo y la supremacía blanca como problemas serios en Estados Unidos. Así lo declaró el lunes el canciller Marcelo Ebrard desde la ciudad estadounidense del Paso, a donde viajó tras el tiroteo perpetrado el sábado en un supermercado local. Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. Ebrard confirmó la muerte de al menos 8 mexicanos entre las 22 víctimas fatales reportadas. Agregó que la Fiscalía General de México ya está preparando una carpeta de investigación sobre este caso, que será el primero de esta importancia en la historia del país sobre terrorismo contra mexicanos en territorio estadounidense. La Cancillería no descartó el pedido de extradición a México del atacante de 21 años. Definitivamente vamos a presentar un caso en contra de la venta y distribución de armas, como el arma de asalto que cegó la vida de los 8 mexicanas y mexicanos, y hasta ahora ya 14 norteamericanos. El canciller subrayó que el gobierno de su país coincide con la declaración que el presidente Donald Trump hizo más temprano, en la que condenó la ideología supremacista que, según las autoridades, puede estar detrás de la matanza. Ebrard también expresó su solidaridad a las víctimas y destacó la importancia de mantener el respeto y la amistad en la comunidad binacional que conforman El Paso y la mexicana Ciudad Juárez. Bueno, ahí veíamos lo que decía el canciller, la necesidad de iniciar una investigación. Pero, Santiago, seamos realistas. Donald Trump primero dijo que eran cuestiones de salud mental, ¿sí? Pero convengamos que es un presidente que tiene una cuestión con los inmigrantes bastante particular, que habla del muro, que hay gente del sector privado que ha decidido sumarse a esa iniciativa y empezar a construir ese muro. Digo, más allá de que quieran mantener una buena relación, el presidente, sin duda, ese pensamiento que tiene influye en la población de Estados Unidos.
Sí, es lo que un poco decía anteriormente. Desde que empieza su campaña allá en el 2006, desde que hace su figura más política, ¿no es cierto? Obviamente hace un par de años más sumado que es presidente. Claro. La campaña de la inmigración es muy fuerte y es un discurso muy propio de él, Sí. que obviamente, como decía, hace que incremente el número y que se genere ese nivel de violencia, ¿no es cierto?, hacia los latinos, sobre todo en esa ciudad, que es una ciudad muy limítrofe con México, Claro. donde 8 de cada 10 son latinos. O sea, es muy fuerte ese número, y obviamente el Estado mexicano va por la figura de terrorismo, y que eso fue un atentado y no como lo quieren clasificar, como una masacre. Y obviamente se ve un doble discurso además de Trump, donde él dice que su discurso une a los estadounidenses, o sea, que es un discurso de unidad y no de división. Obviamente que esto también habrá que ver cómo sigue. Bueno, y hablando de ver cómo sigue, nosotros queremos ver el próximo capítulo. Digo el mundo porque tiene consecuencias. En realidad, no sé qué tan beneficiosas puedan ser las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos para nosotros de manera directa, pero cuando hay conflicto de manera directa sí nos influye. Digo esto porque China decidió devaluar su moneda, hubo algunos cimbronazos y las economías emergentes son las que más sufren. Es así, esta semana se ha caracterizado también por esta pelea, este conflicto comercial que ya viene ya hace casi un año, ¿no es cierto?, entre los dos gigantes, donde el lunes se devaluó la moneda china, posteriormente de eso Estados Unidos lo clasifica al país como un gran manipulador de la moneda, y venimos ya hace 3 días con las bolsas de divisas en caída en todo el mundo, ¿no es cierto? Y obviamente con una incertidumbre donde los principales analistas dicen que esta guerra comercial podría llevar a una nueva recesión. Uy, uy, uy. Bueno, pero el tema es que parecía que había un capítulo. Bueno, volvemos a hablar de doble discurso, porque Donald Trump, las autoridades chinas también habían dicho, bueno, hay una especie de stand-by, que esto puede llegar a facilitar que vuelva a restablecerse esa relación, y no pasó nada, al contrario. Sí, justamente cuando el presidente de Estados Unidos anuncia que va a subir los aranceles, ¿qué dice China? ¿Cuál es la respuesta de China ante la devaluación de su moneda? Que es producto del mismo discurso de Estados Unidos. Claro. Ellos no tienen nada que ver, al contrario, ellos el martes salieron a ser parte del mercado de divisas para estabilizar la moneda, el yuan, para generar cierta estabilidad, ¿no es cierto? Sí. Obviamente que pocos también le creen a China, ¿no es cierto? Creen que también fue parte de dar un mensaje, de decir, bueno, ya no va a ser entre nosotros dos el conflicto, vamos a involucrar a todo el mundo y tenemos capacidad para hacerlo. Bueno, hay intereses de por medio de ambas partes, ¿no? Bueno, Santiago, muchísimas gracias por venir a analizar la situación internacional, los temas importantes con nosotros, y seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando de distintos temas. Es así, seguramente Estados Unidos nos va a seguir dando noticias y esta temas guerra comercial tiene para largo. Bueno, muchas gracias. Santiago Prón, analista internacional, con nosotros.